muy buenos días por acompañarnos esta mañana. Es para mí un honor estar en esta mesa acompañando a la charla a Alberto Ruiz Sánchez, escritor, editor, empresario en una empresa muy difícil que es la de editar libros, digamos una empresa que navega contra marea, pero que subsiste. Biblómano, bibliófilo y un gran ojo y memoria para el arte mexicano. Y nuevamente creo que Alberto Ruiz Sánchez nos va a hablar de Vicente Rojo, uno de los ejes centrales de la ruptura. Creo que no nos va a dejar nada pendiente, porque él es un hombre elocuente y con mucha experiencia y con una cercanía a la obra Vicente Rojo. Pues bueno, le doy la palabra y bienvenido a Alberto. Muchísimas gracias, Rafael. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias al Macay por invitarme. Muchas gracias por invitarme y por quererme. Carlos, muy agradecido siempre. Yo estoy invitado a hablar sobre una de las personas que más quiero y admiro. Por lo tanto, mi agradecimiento crece. Llegamos a, no crean que sin sorpresa, a la extraña edad en la que ya vamos siendo los últimos que conocieron a muchos de los integrantes de esta generación de la ruptura, que muchos de ustedes jóvenes no conocieron en vivo, ¿no? Y entonces pasamos de ser alumnos y de ser estudiosos a ser como testigos, ¿no? Entonces, o sea que ya somos casi parte de las reliquias de la historia. Y entonces esta reliquia les va a contar su experiencia y sus impresiones de uno de los artistas que más han influido la cultura mexicana desde los años 60 hasta ahora. Hasta ahora lo aseguro literalmente, su huella sigue siendo muy, muy fuerte y les voy a ir platicando por qué y cómo. Vicente Rojo tiene cerca de 80, nació en el 32, calculen, tiene cerca de 87 años y sigue siendo un joven que no para de trabajar. Una de las características de la generación entre Octavio Paz, que nació en el 14, y él, o sea, 10 años de diferencia, es un incesante trabajo. Yo no conozco a nadie que lea más lo que los jóvenes hacen, bueno, en su época, que Octavio Paz, y no conozco a nadie más curioso de lo que los jóvenes hacen que Vicente Rojo. Y al mismo tiempo que hace sus obras y ha encontrado una manera de no parar. Hace unos días, ¿qué fue? ¿Jueves o viernes? Bueno, lo vimos el viernes, pero la semana anterior, ¿qué día, Mary? Se inauguró la exposición hace 3 semanas en el Colegio Nacional. Asistimos a una exposición extrañísima dentro de la trayectoria de Vicente Rojo. Vicente Rojo, salvo su primera exposición, que está hecha de diferentes búsquedas, y casi los 10 años que siguieron a esa primera etapa, donde todavía se ve que camina por diferentes rutas para encontrar su propio lenguaje. A partir de entonces, él trabaja haciendo series y dura una década a veces más, trabajando un solo tema, y hace varias exposiciones siguiendo ese tema. Y esta exposición que acaba de hacer es muy diferente a todas, porque la dedicó a su padre. Su padre llegó a México de España, exiliado, en 1939. Y la exposición está hecha en un salón pequeñito, que les diré, es como, pues, digamos, como la primera parte aquí de esta sala, o sea, mucho menos de la mitad de esta sala, y hay un mapa primero de la ruta de los barcos de los exiliados españoles que venían. Hay una vitrinita en medio
donde está un barco de modelo de armar, pero de madera, hecho por el padre de Vicente Rojo, sin saber que él iba a ser exiliado y que iba en un barco como ese, iba a llegar a México y vivir en México. Hay una copia del pasaporte del padre, intervenida por el artista. Hay una especie de carpetita en la que está el compás y el lapicero del padre y una foto de la madre. Y eso es muy conmovedor. Yo nunca había visto fotos de la madre de Vicente Rojo. Y después viene algo que para mí es muy significativo. Viene una reproducción de la lista de los pasajeros exiliados en ese barco. Y en lugar de la lista, lo que encontramos es un catálogo de tipografía. Y ahí ya vemos al Vicente Rojo, que ha basado toda su carrera en la creación de libros y en la creación de letras, y que muchos de sus cuadros tienen la lógica de la composición de las letras. Y es el hilo por el que yo quiero andar en esta plática con ustedes. Pero me pareció muy, muy significativo que en esta reinvención del pasado que él hace, la lista de pasajeros sea en realidad un catálogo de tipografía, es decir, el tipo diferentes de A que hay en un tipo que él escoge, que además es su tipo favorito, que es el Bodoni. Es un tipo clásico, pero al mismo tiempo que tiene mucho estilo y tiene mucha fuerza. Es un tipo muy contundente geométricamente, no es un tipo de volutas, sino es un tipo geométrico, pesado, y al mismo tiempo, con la gracia en la que están terminadas las letras, tiene eso, una especie de lirismo. Este tipo, Bodoni, para mí, de alguna manera, marca muchísimo de lo que hace después Vicente Rojo a lo largo de toda su carrera, que es una tensión entre el rigor absoluto de la geometría y el lirismo, es decir, cómo ser un poco loco, decir cosas atrevidas en un cuadro y al mismo tiempo ser geométricamente impecable. Esa tensión que todo creador tiene entre el rigor y la invención y la imaginación es el gran reto de todo artista. Y para Vicente Rojo, la fórmula está en las letras, está en saber. Mucha gente piensa que las letras ya son como algo dado, ¿no? Pero cada letra es un diseño, cada letra es una creación, cada letra es un cuadro que tiene además una utilidad y una manera de ser combinado con otros cuadros para crear lenguajes. En la exposición de Vicente, en esta misma exposición, hay otros ecos con su creación contemporánea. Entonces, por ejemplo, hay un cuadro, bueno, él trabaja mucho el formato cuadrado. Hay un cuadrito pequeñito, todos son como es formato pequeño toda la exposición. Un cuadro que es, el título es El mar agitado durante la travesía. Entonces es un cuadro lleno de grises y pues es una tormenta, ¿no? No figurativa, sino emocional. Es decir, nos hace sentir la tormenta. Y más adelante hay un cuadro donde se ve el azul del cielo. Y entonces el contraste entre los dos cuadros es muy importante. Esta exposición, a diferencia de las otras de Vicente, cuenta una historia, la historia del padre, que además era ingeniero, era un hombre muy meticuloso, y que pocas imágenes se repiten como esta del mar que les cuento en esa exposición. Hay otra foto del padre, hay el permiso del general Cárdenas para ser exiliado, hay, en fin, un conjunto de imágenes que son del archivo personal de Vicente Rojo convertidas en una exposición. Es decir, el hijo a los 87 años
se apropia de la memoria del padre y la convierte en obra para poder compartirla con nosotros, sus amigos, y con los nuevos amigos que son todos los que pasen por ahí. Ustedes, si van a la Ciudad de México, vayan al Colegio Nacional en horas de oficina, porque no es galería ni es museo, es un lugar público, hay conferencias y eso, y podrán ver todavía esta exposición. No sé hasta cuándo va a estar, Mary. Ya, muy pronto, ¿eh? Sí, varios meses, ¿verdad? Porque yo creo que es la primera que hacen en esta pequeña galería, ¿no? Sí, con eso se inauguró la galería. Habían hecho exposiciones, hicieron una de fotografía en los pasillos, pero esta es la inauguración de la galería. Y entonces esta pulsión de Vicente de hacer esto es parte de una hiperactividad que uno siente en este hombre de 87 años, que mucha gente tiende a pensar, algunos incluso lo dicen, es que pues ya se le está acabando el tiempo, ¿no? Además, tuvo una esposa que murió de cáncer, una hija que murió de cáncer, que era escultora también, además. Él mismo tuvo un cáncer en la piel, ¿no? Que por suerte ya está completamente fuera, ya no usa gorrita. Y la gente piensa, bueno, es que se le acaba el tiempo, pero lo asombroso es que Vicente siempre ha sido así. Siempre desde que yo me acuerdo, él ha sido hiperactivo y en todo lo que ha hecho ha creado una nueva manera de estar en el mundo, que para mí ese es el reto del gran artista. Crear una obra es inventar una manera de estar en el mundo, de estar como creador, de estar viendo, de estar viviendo y de estar compartiendo con los demás. Y el reto es cómo logras que esto sea viable, cómo logras que esto sea posible. Regresando a las letras, yo le preguntaba a Vicente Rojo, justamente ya en vistas a añadirle un último testimonio al documento, digamos, a la conferencia que estaba preparando. ¿Fue el viernes, Margarita? Yo tengo, el tiempo se me escurre. El viernes en una comida en casa de Celia García Terrés, que es una persona muy importante, es una persona que cohesiona muchísimo y que une a las generaciones, une a mi generación con la generación de la ruptura, porque su marido, Jaime García Terrés, fue importantísimo. Maggie lo señaló en su conferencia de ayer, porque Jaime García Terrés fue el director de difusión cultural de la universidad. En un momento en que en México ni había Secretaría de Cultura, ni había Conaculta. Había la Secretaría de Educación, había direcciones de Bellas Artes, por supuesto Bellas Artes ya existía, y había un gran interés en que se perpetuara la idea de la Revolución Mexicana y de que todo el arte tenía que ser, no todo, pero digamos que haya un énfasis en el realismo, en la manera realista de representar las cosas. Hay que ser progresistas porque ahora ya tuvimos una revolución y hay que cantarla. Y surgen de pronto algo que con el tiempo vamos a aprender a valorar más y que nos habla de cómo la ruptura o la apertura, como quieren llamarlo muchos, a mí me da lo mismo, a la gente de la ruptura a algunos les sienta como violento, pero bueno, hay rupturas emocionales, hay rupturas estéticas. Algo que vamos a valorar más y que representó Jaime García Terrés, y Margarita lo mencionó ayer, es la palabra autonomía. La palabra autonomía significa que podemos tomar caminos que no son los que nos dicte el gobierno y que no son los que nos dicte la política oficial. Y en la Universidad Autónoma de México creció un departamento de difusión cultural que fue autónomo y que permitió que unos jóvenes, entre parranderos y comprometidos con su arte, que era la generación de la ruptura, pudieran crear cosas, pudieran hacer cosas osadas,
pudieran hacer, les dio un establecimiento que se llamó la Casa del Lago, donde Juan José Gurrola, del que vamos a oír hablar muy pronto, desarrolló cosas experimentales increíbles, donde Juan Vicente Melo inventó cosas increíbles y que terminó siendo corrido por otro funcionario después, que era un señor que creía en el realismo socialista y de que no hay que hacer cosas locas ni atrevidas, ¿no? Y que terminó siendo corrido por homosexual finalmente, ¿no? Con toda la solidaridad del grupo, ¿no? Entonces, tendemos a pensar que la batalla de la ruptura y la batalla de la apertura ya fue ganada, y la historia nos devuelve otra vez siempre a valorar lo que significó un espacio de autonomía en el que era posible la creación. Y en ese espacio de autonomía surgieron los escritores que podían escribir sobre lo que se les pegara la gana, que podían ser de izquierda sin ser la izquierda oficial, porque el gobierno decía, la izquierda soy yo, y había otros que le decían, oiga, no, nosotros estamos más a la izquierda, aunque usted diga que estamos a la derecha, estamos más a la izquierda, porque hacemos lo que se nos pega la gana, porque estamos comprometidos con otras cosas que no son las cosas oficiales. Y entonces estos espacios de autonomía fueron muy, muy importantes. Con el tiempo, esa autonomía ganó incluso espacios dentro del gobierno, por supuesto, pero en aquel momento Jaime García Terrés y la universidad propiciaron, permitieron muchísimas actividades que no eran concebibles de otra manera. Entre otras cosas, ayudaron a que existiera el Salón Independiente, que fue una gran exposición, que fue una respuesta, pero eso es muchos años después, pues, pero es alrededor del 68, hubo una exposición oficial y de pronto todos los jóvenes de la ruptura hicieron una exposición que se llamó el Salón Independiente, donde se lanzaron a hacer cosas increíbles. Hace poco esa exposición, no sé si la viste, en el MUAC, la actualidad de lo que hicieron ellos es increíble, porque a nosotros se nos olvida con mucha frecuencia que estos jóvenes hicieron cosas que pasan, que no se ven, por ejemplo, performance. Hicieron esto que nosotros llamamos ahora instalaciones, hicieron transversalidad de la creatividad, por ejemplo, se dedicaron a hacer proyectos de modas, crearon vestuarios no solo para teatro, sino para que la gente, mezclaron con marcas comerciales mucha de su creatividad, yendo mucho más allá de la línea mercadotecnica de la marca. Y sobre todo comenzaron a hacer una obra personal increíble. En esta exposición independiente, por ejemplo, Arnaldo Cohen hizo unas intervenciones de bustos que está entre lo mejor que hizo nunca. Es increíble y tú lo descubres, ¿no? Y ves las cosas de Vicente Rojo, de esa época, que era una época que él llamó señales. Pero antes de eso, yo le pregunté a Vicente Rojo en esta comida, regreso, doy la vuelta y regreso, ¿cuándo comenzó tu relación con las letras? ¿Cuándo? Las letras no solamente como lector, sino cuándo comenzó tu relación con las letras como una guía de composición. Y entonces me dijo, cuando yo era estudiante en lo que nosotros llamamos la escuela secundaria, es decir, cuando tenía 13, 14 años, él iba a unas clases de arte en la escuela y lo hacían copiar cuadros o copiar escenas del realismo. Y a él lo que más le gustaba era el dibujar el letrero que era el título del cuadro. Y empezó a hacer una especie de arte de cómic, porque a él lo que le interesaban eran las letras, dibujar las letras que acompañaban las imágenes. Y dice, entonces, para mí, desde la adolescencia comenzó la relación con las letras. Aparte de eso, hay una enorme diferencia entre Vicente Rojo y muchísimos artistas visuales y sobre todo muchos diseñadores,
Muchos artistas visuales son lectores, unos más, otros menos. Muchos diseñadores, lo que ahora se llama diseño gráfico, no son lectores. Y esa es una cosa increíble. Un diseñador que no lea la página que está diseñando no es un buen diseñador. Vicente Rojo es un gran diseñador porque es un gran lector. Él lee, no ha dejado de leer y ha diseñado miles de páginas, miles de páginas. Entonces, la relación de él con la letra va desde la forma de la letra hasta el contenido de las letras. Es un enorme lector. Y parte de la influencia que él tuvo es que él creó una escuela a la manera de las escuelas tradicionales. Nosotros tenemos dos esquemas de educación. Uno en el que hay un profesor que dice verdades, dice conceptos. Por ejemplo, esta diferencia ya comenzaba en la arquitectura. Están los arquitectos que hablan, por ejemplo, de las leyes de la geometría, hablan de Euclides, la suma de los ángulos rectos, etc. Entonces el profesor llega y les enseña a los alumnos que quieren ser arquitectos, les enseña cómo se hace la geometría, cómo se construye. Y luego, por otro lado, estaban los arquitectos góticos que iban a una obra, sabían usar el compás, habían construido muchas cosas y tenían que solucionar un problema. Por ejemplo, el problemita al que se enfrentaron los arquitectos góticos, les estoy hablando del siglo XII más o menos, entre el 10 y el 12, las catedrales, el concepto de catedral es que toda la ciudad tenía que caber en la catedral. Y entonces cada vez las paredes eran más anchas para que el techo pudiera ser más grande y aguantara un techote. ¿Y qué pasaba si tienes las paredes más anchas? Obscuridad total adentro. Y entonces los arquitectos góticos piensan cómo le hacemos, y empiezan a inventar un arco que se llama el arco gótico, el arco ojival, que tiene manera de ojiva, que en lugar de ser así, o sea, las ventanas tenían que ser muy pequeñitas para que no se vencieran, pero él inventa un arco que es así, es curvo así. Y entonces puedes tener un espacio en el que entra la luz y el peso, y puede ser muy amplio abajo, porque el peso del techo se divide por donde va por donde está el arco. Entonces el arco ojival empieza a permitir construir iglesias, catedrales, donde entre la luz. Y luego llegan unos arquitectos que además son teólogos y empiezan a decir, vamos a hacer que la luz adentro no nada más entre para que veamos, sino que sea una especie de drama, que sea una especie de teatro de la luz. Y entonces este teatro de la luz va a hacer que cuando tú entras a la iglesia gótica, si ustedes van, por ejemplo, a Notre Dame en Francia, a Chartres, entran hay alternancia de luz y de sombra, y primero entran a una zona de sombra y la luz comienza a ser más intensa y más intensa conforme vas avanzando en la iglesia, y donde se cruzan los dos cuerpos de la iglesia, porque la iglesia es como una cruz, el altar no está hasta el fondo, el altar está donde se cruzan los dos cuerpos. Y en ese lugar es donde hay mayor luz, porque es el lugar donde el cura levanta la hostia, y en ese lugar donde levanta la hostia es donde entra mayor luz. El arquitecto planeó que entre mayor luz, porque es donde la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo, donde sucede el milagro. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Arquitectos de escuela que enseñan verdades y arquitectos góticos que hay un maestro artesano y unos alumnos que les enseña cómo hacen las cosas y tienen que solucionar problemas concretos. Y entonces, al solucionar problemas concretos, inventan algo único, que además se convierte en algo que le da sentido a la vida de la gente que entra ahí. Los que crean tienen una especie de teatro de revelaciones. Bueno, eso es el arte. Por un lado está la educación de principios y por el otro lado está la creación artística. Y cada artista inventa su catedral gótica con su dramaturgia de la luz. Y eso hace Vicente Rojo
cuando hace un taller donde crean libros, y él está haciendo libros, y se rodea de asistentes que son aprendices del artesano mayor. Ustedes van, por ejemplo, ahorita ya no sé porque ya cambió de dueños, pero al taller de Tane, ya saben lo que es Tane. Tane es el taller de plata donde se hacen estas piezas increíbles que están aquí exponiéndose a la entrada. No sé si la han visto. Cada una de ellas es una proeza artesanal, no es industrial. Y para que cada una de ellas existiera, tiene que haber un maestro artesano que está haciendo su oficio y está rodeado de aprendices, pero no son aprendices que van a la escuela y en el pizarrón toman nota, no, ellos están viendo cómo hace el profesor. Algo maravilloso es que el aprendiz tiene que empezar haciendo el martillo y el cincel con el que va a trabajar la pieza del tamaño de sus manos. Es decir, los instrumentos de un maestro no sirven para el aprendiz. Cada aprendiz tiene que crear sus propios instrumentos. Y eso pasa en el mundo del arte y hasta en el mundo intelectual. La gente no aplica conceptos, o sea, la gente que copia los conceptos de un profesor y los quiere aplicar a un análisis, está haciendo lo mismo que alguien que quiere usar los instrumentos del maestro y que no son del tamaño de su mano. Cada quien tiene que crear los instrumentos a la medida de su cuerpo. Y eso es lo que el maestro, no profesor, sino el maestro en el sentido artesanal del término, Vicente Rojo, hizo durante más de 30 años en un taller que estaba pegado a una imprenta que se llamaba Imprenta Madero. Y creó 3 generaciones de artesanos, diseñadores, cuyo primer requisito era leer los textos que están diseñando. Segundo requisito, hacer las cosas como se les pegue la gana, con tal de que las hagan bien. Es decir, que inventen sus propios instrumentos. Y eso mismo hizo el joven Vicente Rojo cuando llegó a México y consiguió su primera chamba. La primera chamba, él llegó, bueno, el padre llegó en 1939, cuando Vicente tenía 7 años, y Vicente llegó 10 años después, en 1949. Empieza a trabajar con un exiliado español que se llamaba Miguel Prieto. Margarita habló de esto ayer. Miguel Prieto era un pintor español que era el que diseñó todas las revistas de los exiliados españoles al principio. Era un gran diseñador. Y él contrató a este joven gracias a Max Au, que era una persona también de múltiples talentos, que es además simpaticísimo. Él se hizo crítico de arte de un gran pintor, pero este pintor lo inventó él. Incluso llegó a haber exposiciones de este pintor, pero todo era invención de Max Au. Escribió la biografía, escribió todo, pero era inventado por Max Au. ¿Cómo se llamaba? Martorell, como no me acuerdo. Bueno, es una cosa increíble. Pero, entre otras cosas, ayudó a que el jovencito Vicente Rojo empezara a ser aprendiz de Miguel Prieto en el 4º piso del Palacio de Bellas Artes. En la época en que pues, Carlos Chávez era director de orquesta, donde Pavlova estaba ensayando una ópera. Era un momento realmente de mucha actividad y hacían sobre todo carteles, más que libros en esa época, ahí hacían carteles. Y Vicente dibujaba, aprendiendo de su maestro Miguel Prieto, muchos de estos carteles. Muy poquito después, en 1952, casi al principio de 53, le ofrecieron una chamba a Miguel Prieto que no pudo ya llenar porque ya tenía demasiado trabajo y mandó a su alumno, que entonces tenía 20 años, iba a cumplir 21. Y Vicente Rojo le tocó inventar la revista Artes de México. Artes de México la dirigió primero Miguel Salas Ansúrez, que es un señor que había sido director de Bellas Artes
y fue el que sacó las oficinas del último piso de Bellas Artes para convertirlo en salas de exposición. Lo que ahora se llama la Sala Nacional arriba eran oficinas. Entonces él quitó las oficinas y a poder exhibir obra. Y tenía como inventor de diseño a Vicente Rojo. Vicente Rojo nos cuenta cómo él, que tenía 3 años trabajando con Miguel Prieto, en realidad no sabía tanto de la composición completa de una publicación. Y entonces ellos contrataban estaban suscritos a una revista suiza que se llamaba Du. Y yo no sé si ustedes han visto cómo son las publicaciones suizas, son muy pulcras. Miguel Prieto ya era barroco y Vicente Rojo mismo creó toda una generación de hiperbarrocos. Pero esta revista que se llamaba Du era muy limpia, página blanca grande, tipografía centrada, muchos espacios blancos. La importancia del blanco, que es tan importante como el silencio en la música. Si tú introduces silencio en una composición musical, dicen que el silencio suena, ¿no? Porque es el espacio entre dos. Y el silencio en una página suena también. El silencio es música. Y entonces él empieza a hacer composición de páginas. Es muy importante que en esa época hacer páginas y hacer libros no se llamaba como ahora diseño, y mucho menos diseño gráfico. La palabra diseño viene del mundo industrial. Es un neologismo y es así como las palabras que vienen del inglés se llaman anglicismos. Las palabras que vienen del diseño y del mundo industrial se llaman industrialismos. Entonces la palabra diseño es un industrialismo, pero antes se usaba la palabra composición. Nosotros en Artes de México le pedimos a nuestros diseñadores que se piensen como compositores de páginas. Antes un tipógrafo hacía la composición de una página. Un arquitecto, cuando iba a hacer una fachada, hacía la composición de la fachada. Es decir, hay un paralelo entre la creación gráfica y la música. Vicente Rojo siempre fue un amante de la música y todo el tiempo está pensando en composiciones. Él cuenta que fue muy importante en su decisión y en su formación pictórica algo que vio en el estudio de un pintor que comenzó antes que él y que se llamó Alberto Gironella, aunque perteneció, digamos, al mismo impulso. Alberto Gironella ya era pintor cuando Vicente Rojo comenzaba, ya se había afirmado. Y lo que hacía y lo que motivó enormemente a Vicente Rojo es que estaba Gironella haciendo 2 cuadros al mismo tiempo. Y los 2 cuadros era un paisaje. Lo que estaba haciendo Gironella era retomar el principio del impresionismo. El impresionismo en Francia, muchísimos años antes, se inventó diciendo: ese paisaje no es lo que es sin que yo lo vea. En el arte es cómo lo veo yo a las 6 de la tarde y cómo cambia a las 8 de la noche y cómo cambia a las 12. Es decir, las impresiones que yo tengo del sol cayendo en ese puerto, en ese paisaje, es lo que hace la obra de arte. Y entonces tenemos en Monet muchísimas impresiones de una misma imagen. Bueno, Gironella estaba haciendo un paisaje en 2 cuadros diferentes y en uno lo tenía pintado con azules y en otro lo tenía pintado con ocres. Y entonces Vicente Rojo vio que ahí había algo en esta variación del mismo cuadro pintado de diferente manera. A partir de entonces, Vicente empieza a pintar a veces hasta 15 cuadros simultáneos. Ustedes van a su estudio, si son cuadros chicos, los tiene, o sea, la gente pinta normalmente con el cuadro parado, ¿no? Él pinta primero con el cuadro acostado. O sea, la base del cuadro está acostada.
y tiene un montón de cuadros. Y cada uno de esos cuadros va a ser una variación del mismo motivo. Hay unas que son muy, muy elaboradas, por ejemplo, México bajo la lluvia, que son en realidad, son cuadrados con líneas que tienen triángulos, que hizo cientos, los hizo en pintura y los hizo en grabado, todos son variaciones de lo mismo. La primera de las series que él hizo fueron dibujos y cuadros que él llamó señales. Él ya había caminado varias rutas en esta primera exposición, les estoy hablando de los años 60, y lo que hizo fue explorar la relación entre el cuadrado, el círculo, las líneas, los rectángulos, en fin, lo que podremos llamar el lenguaje básico de la geometría. Cada forma es como una letra y nosotros al hacer una composición con cuadrados, círculos, líneas, estamos haciendo frases. Y según como la ponga yo en el cuadro, estoy diciendo una cosa u otra. Y según los colores que le ponga, estoy diciendo una cosa u otra. Y algo muy importante, desde que comienza a hacer, sabiendo que está haciendo planos, el cuadro está en 2 dimensiones, él está pensando en el drama de la luz. Como en la Catedral Gótica, dentro de un cuadro hay una geometría de la luz y hay una manera en la que tu vista va guiándose por rutas de luz. Entonces la luz es uno de los elementos importantes y la luz está en los colores mismos y los pasillos de la luz son la geometría. Entonces la primera exposición de Vicente se llama, la primera serie, no la primera exposición, la primera exposición se llama Aproximaciones, y ahí ustedes todavía ven personas humanas, ven un flautista, un cirquero, ven diferentes cosas, pero la primera serie de cuadros, que son todos muy iguales, se llama Señales, y ahí hay triángulos sobre todo. La flecha es así como la reina de las señales. Bueno, él toma la punta de la flecha y empieza a explorarla y empieza a hacer señal con perfil negro, señal luminosa, señal azul. Y de pronto en ese conjunto de señales aparece una señal que es un coqueteo con Alicia en el País de las Maravillas. Como que ya se está queriendo escapar de ese plano, irse al otro lado del espejo, que es donde suceden las historias de Alicia en el País de las Maravillas. Pero en realidad esa que él creía que iba a ser su salida normal, termina no siendo, termina siendo otra. Porque dentro de esta relación entre el rigor y el hipercontrol geométrico y el lirismo, la invención y la poesía, surge algo maravilloso que tenemos los humanos, que es lo inesperado. Y el artista juega con lo inesperado entre esta composición de letras, entre esto que parece siempre previsible, está lo inesperado. Y en esa serie, Vicente Rojo hace un cuadrito que se llama Señal antigua de una letra, algo así se llama. Y entonces, ¿qué es eso? Una T. Él está explorando la relación entre una línea horizontal y una línea vertical. Nosotros lo podemos ver como una T. Lo increíble es que eso a partir de 1970, 71 se convierte en su siguiente exposición, en su siguiente serie de exposiciones, en su siguiente campo de exploraciones. Por más de una década, Vicente Rojo va a hacer Ts, líneas verticales y líneas horizontales, imponiéndose una regla todavía más dura. Cada vez que yo hago un cuadro, voy a negarlo en el siguiente cuadro. ¿Cómo puedo negar el siguiente cuadro? Si lo hice claro, lo voy a hacer oscuro. Si lo hice luminoso, pero siempre respetando la T. La regla es la T. De nuevo, la composición de la letra. Y él, que maneja tipografías,
Ya para entonces, en los 70s, ya va a cumplir casi 20 años, 17, de hacer páginas y de trabajar con tipografías. Y antes ustedes ven la tipografía porque en la computadora aprietan un botón, escogen de un menú de tipografías. Antes no. Si tú escogías una tipografía para el título, había que escogerla, había que elegirla y había que dibujar los títulos. Y para los textos, esto lo puse el despertador para avisar que ya tengo que irme callando. Bueno, 10:55. Entonces, esta elección de la letra se convierte en una clave de composición. Después, él pasa, una década después, bueno, hay muchas épocas, pero hay una muy interesante en la que él llama a estos cuadros escenarios. ¿Qué quiere decir? Que esta presencia de la luz empieza a ser para él muy consciente dentro del cuadro. ¿Y por qué? Porque ya en los 80s él empieza a hacer escultura. Y en la escultura, el espacio de la luz no está dado por cómo él controle la geometría y la relación entre los colores y la luminosidad, sino que está en tercera dimensión. Y eso cambia completamente su relación con la luz. La escultura sucede en un escenario tridimensional. Y entonces lo maravilloso es que no solamente, en lugar de pensar en cómo llevar la pintura y convertirla en escultura, la escultura que le está presentando nuevos retos, aunque él yo hubiera hecho escultura antes, hacerla sistemáticamente es un nuevo reto, y que además sea tanto pequeña como hacer una maqueta, cambia completamente a hacer una pieza de 6 metros. Eso comienza a influir su pintura también. Y eso es muy, muy importante. Después, regresando, bueno, ¿y qué sucede con esta escultura? Que muchas de las esculturas empiezan a parecerse a letras. Tú tienes I's, la verticalidad es una I, muy pocas M's, la M ocupa en valores tipográficos 3 espacios, la I1, pero tienes muchísimas A's. Y esas A's, vueltas escultura y vueltas dibujo, se convierten en volcanes. Y empieza toda una exploración de los volcanes, que enriquece muchísimo su obra. Bueno, él termina con su obra más reciente, que es la que ahora está explorando, inventando lenguajes, inventando no solamente tipografías, sino inventando toda una lengua. Incluso tiene un libro que llamó Novela, en la cual los personajes son formas geométricas. Y una vez le hicieron una entrevista donde le pidieron que él respondiera a la entrevista con dibujos. Entonces le dicen, ¿cuál es el más simpático de sus personajes que usted ha inventado? Y entonces hace un gesto. Para usted, ¿cuál es la debilidad de una letra? Y hace una letra perfectamente geométrica con una línea así sobre un cuadrado. ¿Y cuál es la fuerza de una letra? Y hace una letra dibujada a mano así. En fin, las letras comienzan a tomar una nueva vida. Y su exposición más grande que hubo en el MUAC también se llamó Escrituras. Y es esto, es un despliegue enorme de la utilización de todas las posibles capacidades de la letra como creación. Desde, por ejemplo, una de las más bellas composiciones que hizo son las ilustraciones, que son más que ilustraciones, obviamente, para un libro de León Portilla, que es una antología de poesía náhuatl, que publicó Ediciones Era, en 2 ediciones, hay una edición de bolsillo y una edición normal, que hizo el Colegio Nacional, y cada una de las páginas que hizo Vicente Rojo para separar una sección de la otra, es un cuadro bellísimo, porque reinventó cosas. Vicente tiene una relación muy antigua con la obra de Miguel León Portilla, desde La visión de los vencidos, que él se llevó en un viaje para reinventarse a sí mismo y tratar de relacionarse con la poesía.
es una lástima, pero bueno, si hubiera traído imágenes, pues ya no hubiéramos tenido ningún tiempo para hablar. Pero quiero terminar con dos recomendaciones. Una de ellas es cuando nosotros éramos, pues así, de 18, 19 años, Ediciones Era publicó un libro que para todos nosotros fue una clave de cómo estar en el mundo, de cómo encontrar nuestra propia manera de estar en el mundo. Así como cada artista tiene que encontrar los instrumentos para crear, cada persona tiene que encontrar su manera de estar en el mundo. Y si eres artista o no eres artista, si eres curador, si eres crítico, si eres historiador, si eres periodista, si eres hombre de negocios, lo que sea, tienes que inventar una manera de estar en el mundo. Y el diario de un gran artista que se llamó Paul Klee, publicado por Ediciones era realmente un libro que era una guía de cómo ser auténticamente tú mismo. Yo creo que muchos años después, la nueva guía, digamos, el libro que para mí tiene el valor de lo que para nosotros jóvenes fue el libro de Paul Klee, es el libro de los escritos de Vicente Rojo, sobre todo la primera parte donde habla de cómo él se enfrenta al arte. Y es este librito, se llama Diario Abierto. 3/4 partes es su idea del arte, su manera de estar en el mundo. Es muy bonito, está hecho de fragmentos, lo pueden picotear, no tienen ni siquiera que leerlo de corrido, lo pueden picotear y pueden ver aquí y allá cosas. Y cuenta escenas que son muy significativas, por ejemplo, cuenta una en que está Paul Klee en un reto imposible, creando una cosa increíble, y está un gato. Y entonces él dice, cuando veo a Paul Klee enfrentándose a este reto de la vida, yo quisiera ser el gato. Esa es su manera de estar en el mundo. Vicente es una persona sumamente tímida, y siendo sumamente tímido, tiene una obra expansiva. Y es tal vez, entre los artistas de la ruptura, el que más huellas ha dejado, no solamente como artista, sino por su trabajo gráfico y de editor en nuestra cultura en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Sigue siendo muy influyente. Y esta manera tan poderosa de ser está creada por una gran autenticidad que es paradójica, es decir, la paradoja es una cosa que es y no es, una cosa que parece lo contrario. Este gran tímido es el que más ocupa los espacios. Este gran tímido es un gran protagonista de nuestra cultura. Aprovechando que hicieron esta representación tan linda del circo, aquí al lado, les cuento que cuando él hizo la exposición de esculturas y cuadros, muchos de los cuales están reproducidos en el librito con poesía de José Emilio Pacheco, los invitó a varios amigos a verla a su estudio, lo cual, bueno, todos hemos visitado su estudio, pero que invite a todos los amigos a una fiesta en su estudio no es muy común. ¿Y qué creen? Este hombre tímido, cabizbajo y pensativo, nos recibió a todos con una nariz de payaso y unos zapatotes de payaso. Nos recibió vestidos de payaso. Y tú dices, este es Vicente. Bueno, es eso, es lo imprevisible. Y para terminar, quiero leerles algo sobre la poesía, sobre lo que él piensa de la poesía. Él es un gran lector de poesía. Y él dice, la poesía es el brazo armado del amor. Yo daría todo por plasmar en una obra frases como las que he leído en un poema. Yo trabajo para hacer de la vida algo misterioso, como un poema. Toda gran pintura, a la cual sí aspiro, pero en la cual no incluyo la mía todavía, tiene una relación íntima con el arte poético. Pienso que el mundo no está movido por la economía, como se ha creído, sobre todo en nuestra época, sino por la poesía. Como dije, esto es que ya me debo callar. Como dije, tengo enorme respeto por las palabras, pero más cuando éstas forman un poema, y siempre he pensado que todo conjunto de poesías, incluso cuando no está en su expresión más alta, contiene por lo menos una línea que a mí me hubiera gustado escribir. Relaciono a la poesía con algo más amplio, es decir,
con la vida diaria. Eso ha sido una norma en mi trabajo. He procurado que esté en todo lo que yo he hecho. Yo admiro en un poema su espíritu ilimitado, su afán de conceder toda la voz a la imaginación. En mi pintura he buscado el equilibrio entre rigor y libertad. Aun cuando la obra esté acabada y pulida, procuro que a la vez guarde la idea inicial. Al igual que en todo arte, cuando en pintura se pierde el sentido poético, también se pierde su destino más profundo. Muchísimas gracias. A nombre de la Fundación Cultural Macay y de la Universidad Autónoma de Yucatán, Alberto, te otorgamos este reconocimiento a tu participación a este tercer simposio. Esperemos que muchas veces más te tengamos por aquí, oyendo siempre tus tan amenas charlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.